verdad sea dicha. Querido lector, sí señor, con este almibarado titular, la gran prensa escrita del país nos hizo llegar a los lectores un mensaje subliminal. De entrada, esto de querido lector es un lugar común utilizado por ciertos escritorzuelos que, no teniendo argumentos de fondo, comienzan por halagar a sus posibles lectores con este insípido adulo. Este título inicial se complementa con frases como «Tienes todo nuestro respeto». Durante cada sábado de los últimos 15 años de su vida, Julio Arias Vizcaíno publicó sus editoriales en Diario La Hora, edición Tungurahua. Nunca tuvo conflicto, hasta que su pensamiento chocó con el de los directivos. Bastó, no fue más. Se olvidaron del pluralismo y la libertad de expresión y sin gota de respeto le volaron su artículo, Querido lector, donde Julio comentó la millonaria campaña de los diarios. Me indignó mucho que en todos los diarios del país salió una hoja, dos hojas que comenzaban con querido lector y luego después una serie de frases alusivas a que la prensa defiende los intereses, defiende la verdad, de que la prensa está siendo atacada desde el poder político. A mí me molestó mucho porque eso no es verdad, al menos es mi criterio. En síntesis, es un artículo en donde digo que la prensa nacional sirve a los intereses oligárquicos del país, que ha sido siempre una sirviente de esos intereses, a veces también del poder político, pero siempre y cuando esté enmarcado en los intereses generales de la oligarquía nacional. A los 73 años, estos golpes duelen más. A don Julio, la impresentable decisión le fue notificada con una escueta carta, suscrita por el director del tabloide y donde además le agradecieron sus servicios. Así de simple. ¿Y el respeto al otro? ¿Y la convivencia con quien piensa distinto? Nada. Han decidido ya, me hicieron saber esto ya no en forma escrita, sino verbal, de que yo dejaba de ser editorialista del periódico. Desde luego a mí eso no me duele. Lo que me duele es que un medio de comunicación en el que yo confiaba, que era pluralista, que era respetuoso de las ideas de los demás, no lo haya sido. La historia de la prensa nacional se remonta al emblemático Primicias de la Cultura de Quito, fundado por Eugenio Espejo en 1775. Desde entonces, es notorio el antiguo conflicto entre los gobiernos y los medios de comunicación. Cabe decir que hay prensa independiente en forma relativa. Libre no, porque la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, se conquista con la Revolución Liberal de 1895. Desde entonces podríamos hablar de una prensa que cada vez tiene mejor capacidad de expresión, de libertad y de independencia en cuanto a sus criterios, la forma de presentar sus noticias, etc. Pero viéndolo desde otro ángulo, no es posible que la prensa escrita, ni la radio, ni la televisión escapen a las condiciones sociales. La misma información siempre tiene que ver con el punto de vista, con la orientación, con la cultura, con el ideario, la ideología que el medio de comunicación, sus personeros, sus dueños, tienen con respecto a la sociedad. ¿A qué responde esta campaña? Durante mucho tiempo los grandes medios de comunicación han gozado de plena libertad de informar, pero la mayoría abusaron de esta libertad y cayeron en el libertinaje. Piden más respeto, pero irrespetan al lector con la más burda desinformación. Veamos, hay periódicos... Si los editores de la gran prensa nacional han hecho una campaña mediática en el sentido de que el proyecto de ley de comunicación presentado en la Asamblea Nacional por el asambleísta Panchana es una ley mordaza. Es una ley mordaza que va en contra del derecho a la libre expresión del pensamiento. ¿Qué es lo que estaban haciendo en cambio los directivos de La Hora conmigo? Indudablemente que también estaban coartando mi libre determinación de expresar lo que yo consideraba que tenía que expresar. Es una actitud de dignidad, ¿no es cierto? Pero la dignidad no puede ir sola. A la dignidad hay que acompañarle con un respaldo. El Estado está obligado a respaldar, ¿no? A respaldar a esa persona. ¿No? Los periodistas
tienen una situación laboral bastante precaria, ¿no? Y eso ya les dificulta demandar frente a las propias autoridades laborales, por un lado. No tienen respaldo gremial, no tienen respaldo estatal, es decir, hay una situación de indefensión, que es gravísima. Una difícil situación que suele devenir en formas de censura, aquella que se autoimpone el periodista, las que involucran los intereses o ideología de la empresa, la vinculación de estas con otros grupos de poder o la más descarada, que fue la que le aplicaron a don Julio. Y yo soy testigo de muchos estudiantes nuestros, graduados, que no han durado mucho en los medios, no, porque se han cansado de esta situación. Lo grave es que hay otros de todo lado que en cambio se adaptan y encajan perfectamente en este mecanismo de coerción y se vuelven insustituibles mientras sirvan, ¿no? Porque al final todos son sustituibles, ¿no? en su momento, y operan como representantes de intereses que no son los de la sociedad, ni de ellos mismos, ni de sus compañeros, ¿no? Queremos una prensa digna que no se incline frente al poder político y tampoco se arrodille ante el poder económico. Una prensa que sea la voz de las grandes mayorías. Si esto hicieran los medios, recibirían el estrecho e inmenso abrazo del pueblo ecuatoriano. Si esto lo hicieran, no necesitarían halagarnos con querido lector. Una ley de comunicación no va a cambiar las realidades conflictivas de la vida social y política del Ecuador. Una ley de comunicación no va a poder contrarrestar el ideario, la cultura, la forma de ver que tienen los distintos sectores y las personas individualmente. Una ley de comunicación sí es necesaria en un país como el Ecuador y como se ha visto en América Latina para exigir responsabilidad de los medios de comunicación ante la sociedad. La verdad ya es de todos.